moción para que la ley de amnistía fuera reformada, no era derogada, que es lo que pide la... En esta reunión estamos conmemorando el 80 aniversario de la liberación del fuerte de Carchuna. Al cumplirse este 80 aniversario convenía hacer algo para recordar un hecho que está injustamente olvidado. Yo mismo hasta hace 5 o 6 años no había oído hablar de este tema, sobre los héroes del rescate de los 300 prisioneros asturianos del fuerte de Carchuna. Y bueno, pues era un momento para reunir aquí a descendientes de familiares, a investigadores y también tener ese espacio de hermanamiento cultural que nos parece tan necesario como testimonio de que había otra España posible, que se estaba construyendo en la Segunda República, que esa otra España posible sigue siendo posible hoy si no dejamos que aquella caiga en el olvido, si recuperamos sus principales valores, si lo actualizamos para el siglo XXI en el que estamos y si somos capaces de recuperar esa memoria que se nos ha robado. Yo creo que no se nos ha robado por casualidad ni por la excusa esa de reabrir heridas, se nos ha robado porque no se quiere que recuperemos los valores de esas personas que se jugaron la vida hoy hace 80 años pues para liberar a 300 prisioneros, por ejemplo, ¿no? Algunos viniendo desde muy lejos, otros después de haber huido y estar a salvo 48 horas después participaron en el rescate de sus propios compañeros y esos ejemplos de solidaridad, de valentía, de generosidad, de valores que nos hacen mucha falta hoy en un momento en el que tenemos el gobierno más corrupto de Europa. Y los actos culturales que se han hecho. Este acto a nosotros nos ha empezado a ayudar a poder hablar. Yo creo que también tenemos que reconocer que somos para... Nos parece una historia que desde luego debería ser totalmente recogida. Pendiente de investigación, si lo ha ganado. Estamos hablando de que el gobierno, de que habla que una de las fascistas de la Guardia Húngara justamente... Histórico, la liberación de 262 prisioneros asturianos gracias a una acción decidida y casi suicida de 30 de sus compañeros republicanos. No se trata solo de mirar el pasado desde la historia. Nosotros recordamos desde la memoria, que es una lectura moral del pasado. Con nuestro trabajo lo que pretendemos es eso, dar un poco a conocer o clarificar pues los hechos que sucedieron y devolver sobre todo una verdad histórica, porque es una verdad histórica y que se llevó por delante a la dignidad de miles de personas, miles de víctimas. Después de la dictadura, en la transición deberíamos de habernos movido para que el fuerte de Carchuna fuera lugar de memoria como tantos otros sitios. Pero ¿qué ocurre? Que en la transición no se hizo. De hecho, la alcaldesa de Carchuna representa a esa derecha nostálgica del franquismo que impuso la desmemoria en la transición, por supuesto con la complicidad de otros partidos políticos, porque también hay que recordar que el PSOE firmó esos pactos de olvido. Entre ellos se encontraba el asturiano Gerardo Menéndez, jefe de operaciones especiales y miembro de la inteligencia militar republicana, y José Paqué García, motrileño, comisario de telecomunicaciones de la compañía especial. Hoy están con nosotros la hija de Gerardo, Rosa Menéndez, y la hija de José, Carmen Paqué Palacio. Pues eso, es que estoy muy emocionada. Pero que sí, muchas gracias, porque tuve un padre ejemplar, luchador hasta la muerte, un hombre que defendía la libertad, la democracia, los derechos. ¿Y qué más? Pues todo lo que diga va a ser muy poco, muy poquito, así que me perdonáis, pero muchísimas gracias a todos, a ellos y a todos. Y estoy muy orgullosa de ser hija de mi padre. Gracias a mi padre por haber hecho que yo viva estos momentos y gracias a todos vosotros por haberme lo permitido. Gracias otra vez por todo. Adolfo Muriel. Era un hombre que vivía para él, para las mujeres y para los dos seres que tienen, y en ambas volvemos. Gracias.
nombre es Félix Muriel, hijo de Cándido Adolfo Muriel López. Rosa Menéndez Arguelles. Mi padre era un guerrillero. La primera vez que oí hablar al fuerte de Carchuna, digamos que yo tendría unos 14 años, que fue cuando ya mi padre empezó a hablarnos, nos juntó a mi hermana y a mí y nos dijo todas las vicisitudes que pasó, que estuvo preso aquí. ¿Recuerdas los nombres de los sitios donde combatió, de tal frente, la carretera de la muerte? Y pasó a Castelldeferro. Desde Castelldeferro llegaron cartas a casa. Esa maniobra de distracción estaba mi padre y sus compañeros. Y me contaba uno de los evadidos que todavía vivía en el año 2002, me contaba que en cuanto llegó a las líneas republicanas, que el primero que vio que fue a mi padre y que se abrazaron, porque eran de Sama, del mismo pueblo. Para mí, pues eso, que son 300 paisanos, como decimos en Asturias, que o sales o te mato. Y pues, ¿qué hacemos? La soga ya la tenemos, nada más que nos falta el tirón. Vamos a hacerlo. Y que mi padre colaboró como uno más, como otro que a lo mejor estuviera dentro podía colaborar también. Tocó ya él. ¿Por qué? Porque hubiera a lo mejor un hombre más experimentado o con unas ideas más adelantadas que otros. Y dijeron, bueno, vete tú. Y dijo, Rosy, fíjate, hasta mi marido lo sabía. Dice, Rosy, esta no es la historia de tu padre. Mi padre hablaba de los héroes de Motril en segunda persona, o en tercera persona. Entonces, para él los héroes de Motril habían sido los que salieron y volvieron los 4 que salieron y volvieron a rescatar a los otros. Mi padre volvió. Mi padre salió, miró el terreno y volvió. Para mí mi padre fue un héroe. Y yo lo que más me hubiera gustado de esta vida es que en vez de estar yo contándolo aquí, estuviera él. Revivo el espíritu de mi padre. Esto siempre fue la historia de mi vida. La historia de mi vida. Si un recuerdo tengo fijo y ahí que permanente es la andadura de mi padre en la guerra. Y el enfado de quienes provocaron esa guerra hicieron que mi padre estuviera ausente y mi madre hacía poco se había casado con un crío de 6 meses y tantos años esperando por mi padre, una vez lo daban por desaparecido. La mente se disparó y talmente yo estaba con la emoción de que iba a encontrar aquí a mi padre. Estoy encantado de estar aquí, en Motril, concretamente, que si Dios quiere puedo conocer donde sufrió mi padre y damos las gracias por traerme y poder verlo y nada más. Y muchas gracias. ¿Imaginabais así o cómo imaginabais esto? Sí, más o menos, porque algún documental. Piedra, pues claro, tendría que sufrir lo indecible. No me extraña que haya hecho lo que hizo. Tuvo que ideárselo viendo la entrada. Y ahora, pues bueno, vamos a acercarnos a la entrada donde estaban confinados los 308 asturianos. ¿Qué se te pasó por la cabeza aquí delante de la puerta? Percorrer de uno a 308 asturianos por aquí. Es lo que se me pasa por la cabeza ahora. De alguna manera fue una constante en mi vida conocer este episodio de la guerra. ¿Y ahora que estás aquí? Y una emoción tan grande y sintiendo como que
el espíritu de mi padre está conmigo, porque aunque sea un poco cursi decirlo así, ¿no? Pero tanto oí hablar de esta tierra, tanto oí hablar de esta hazaña, que era para mí como una película que ahora se hace realidad. O sea, lo veo en persona y muy emocionada. Supongo que te sentirás orgullosa también de tu padre, de haber liberado a, sí, a gente como el padre de Félix. Aunque fuera con los cañones desde ahí arriba. Uh-huh.